Hola, les hice un nuevo video, esta vez explicando un poco el principio de Arquímedes y vamos a ver qué es el principio de Arquímedes, algunas fórmulas importantes para explicar, para entender mejor el tema y un par de ejemplos de estas mismas ecuaciones. ¿Qué? Vamos a ver. Primero que nada, el principio de Arquímedes dice lo siguiente: todo cuerpo sumergido total o parcialmente en un fluido, ya sea líquido o gas, recibe un empuje ascendente igual al peso del fluido desalojado por el objeto. ¿Okay? Entonces, esa es la razón por la que los cuerpos flotan dentro de un líquido, por ejemplo. ¿Okay? ¿Por qué? Porque al entrar dentro de un líquido, el agua o el líquido, este mismo líquido ejerce una fuerza que va a contrarrestar al peso del objeto que está dentro, ¿okay? Va a empujarlo hacia arriba, por eso es que le decimos fuerza de empuje, porque lo empuja ascendentemente, o sea, hacia arriba. ¿Sí? Y bueno, cuando nosotros introducimos un objeto dentro de un líquido, va a pasar un fenómeno muy interesante. Lo que pasa es que el líquido aumenta su volumen. ¿Okay? ¿Y por qué pasa eso? Bueno, vamos a ver el ejemplo. En este vasito tengo 100 mililitros de agua. Yo introduzco un huevo a ese vasito. ¿Okay? Ustedes pueden observar que el volumen del agua aumentó hasta 150 mililitros aproximadamente. ¿Qué significa esto? Lo que significa es que en realidad no es que se haya creado más agua o que... No. Lo que pasa es que esos 100 mililitros de agua, como no es compresible el agua, tiene que darle, y yo quiero meter un objeto, estoy aplicando pues una presión, o sea, estoy introduciendo un objeto dentro del agua y recordamos que el agua, un líquido, ejerce una fuerza, una presión hidrostática a todo lo que esté dentro del agua, ¿no? A las paredes del recipiente, etcétera, ¿no? Entonces, cuando nosotros introducimos este nuevo objeto, el agua no puede comprimirse. Entonces, ¿qué va a tratar de hacer la fuerza del agua? ¿Sí? La presión hidrostática, ¿qué va a tratar de hacer la fuerza que tiene? Pues va a tratar de irse para otro lado. Entonces, lo que hace es que le trata de dar el espacio al huevo para que pueda entrar dentro del agua. ¿Ok? Eso es lo que sucede. Por eso es que cambia su volumen. Pues lo que en realidad pasa es que se desplaza el agua la misma cantidad de volumen del objeto que está dentro, ¿okay? Porque le tiene que dar la chance a entrar ese objeto. Entonces, por ejemplo, podemos ver en el video que el agua originalmente mide 100 mililitros y cuando yo introduzco el huevo, el agua sube hasta 150 mililitros aproximadamente. Entonces, te puedo decir que el volumen desplazado del líquido es de 50 mililitros. Que como todo el huevo se sumergió dentro del agua, quiere decir que el huevo también tiene ese mismo volumen de aproximadamente 50 mililitros. ¿Okay? Entonces, el principio dice que la cantidad de volumen desplazado es la misma cantidad del volumen sumergido del objeto. ¿Okay? Y bueno, la ecuación que define el principio de Arquímedes es la siguiente: E igual a VL por ρL por G. Que, para explicarlo mejor, la E es la fuerza de flotación o empuje ascendente, ¿sí? A veces le decimos flotación, a veces le decimos empuje, pero se refiere a lo mismo. Y se mide en newtons. BL, que es el volumen del líquido desplazado, ¿okay? A veces lo podemos medir en metros cúbicos o en litros. La densidad del líquido que se está desplazando, que puede medirse en kilogramos sobre metro cúbico o kilogramos sobre litros. Y la gravedad, que son 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. La fuerza de flotación se representa debido a que la presión de un fluido aumenta con la profundidad. ¿Okay? Presión hidrostática básica.
Así, la presión que se ejerce hacia arriba sobre la superficie inferior de un objeto sumergido es mayor que la presión hacia abajo sobre su superficie superior. ¿Ok? Vamos a ver de esta forma. Cuando nosotros sumergimos un cuerpo dentro de un líquido, ¿okay? Va a haber varias fuerzas involucradas ahí. ¿Okay? Tenemos, acuérdense que, otra vez, las moléculas de un líquido, ¿sí? Siempre van a estar ejerciendo fuerzas perpendiculares sobre, ya sea las paredes del recipiente en que lo contienen, o si introduzco un objeto, pues va a haber fuerzas perpendiculares sobre este también, ¿sí? Que chocan. Fuerzas que chocan. Entonces tenemos unas fuerzas laterales, ¿ok? Pero estas fuerzas se anulan. ¿Por qué? Porque son horizontales, ¿sí? En realidad están a la misma profundidad, por lo tanto no me están haciendo algún efecto precisamente en esta relación del empuje y de la flotabilidad, ¿okay? Las fuerzas verticales, ¿sí? Son las que actúan sobre la cara superior e inferior del cuerpo que está dentro de ese líquido, ¿okay? Estas no se anulan, sí existen, ¿okay? Y siempre va a ser mayor la fuerza 2 que la fuerza 1. ¿Por qué? Pues porque simplemente está a mayor profundidad y siempre va a estar a mayor profundidad, ¿no? La fuerza de empuje, que es la otra fuerza involucrada, es la fuerza resultante de las fuerzas actuantes y va dirigida verticalmente hacia arriba, ¿ok? La fuerza de empuje siempre va a ir hacia arriba, ¿sí? Empujando ascendentemente al objeto. Y pues es la diferencia entre la fuerza 2 y la fuerza 1. Un cuerpo sumergido está sujeto a dos fuerzas opuestas, ¿ok? Vamos a enfocarnos en estas fuerzas opuestas. El peso que lo empuja hacia abajo y el empuje del líquido que lo impulsa hacia arriba. Según la magnitud de estas dos fuerzas, se tienen los siguientes escenarios. Primero, uno de los casos que puede pasar en un objeto cuando está sumergido en un líquido es que el empuje sea menor que el peso, ¿sí? Cuando esto pase, el cuerpo se va a hundir, ¿sí? Si el empuje, la fuerza de empuje es menor que el peso. Y tiene sentido, ¿no? Porque el peso le ganó al empuje, por lo tanto se hundió hasta abajo. No pudo flotar, pues. El segundo escenario es que el empuje y el peso sean aproximadamente iguales. En este caso, el cuerpo va a estar en equilibrio y va a flotar adentro del fluido, ¿okay? Mientras el empuje y el peso del bloque del cuerpo sean aproximadamente iguales, este cuerpo va a estar flotando dentro del líquido. Y tenemos otro caso, que es cuando el empuje es mayor que el peso, ¿sí? Si el empuje le gana al peso, lo que va a pasar es que el cuerpo va a ascender y va a quedar flotando sobre el líquido o poquito arriba del líquido. Entonces, esto pasa si el empuje es mayor que el peso. Y tiene sentido, ¿no? Porque como el empuje fue más fuerte, es más fuerte que el peso, pues le gana. Entonces, un ejemplo también de esta de la flotabilidad es que, por ejemplo, ustedes recuerdan que ustedes se han metido al mar o se han metido en una alberca y ustedes han sentido que mientras ustedes están adentro de del mar o de la alberca, sienten que pesan menos, ¿no? Que sus cuerpos se sienten más livianito, ¿ok? Bueno, esto pasa porque la fuerza de flotación está contrarrestando el peso de su cuerpo, ¿ok? Esto lo podemos expresar con una formulita, ¿ok? Que es W' igual a W menos E. La W' es el peso del cuerpo dentro del líquido, ¿sí? El peso aparente que un cuerpo va a tener dentro
de un líquido. W es el peso del cuerpo en el aire, ¿sí? Y en el aire me refiero a fuera del líquido, pues. Y la E, pues, es la fuerza del empuje, ¿ok? Entonces, así es como yo puedo definir el peso del cuerpo dentro de un líquido, ¿ok? Cuando yo le resto la fuerza de empuje al peso del cuerpo. Por eso es que se siente menos nuestro peso dentro del agua, porque la fuerza de empuje está contrarrestando nuestro peso real. Vamos a ver un par de ejemplos aplicando las fórmulas que acabamos de ver. Número 1. En un estanque de agua está flotando un tronco de madera de pino. Al caer dentro, el volumen del agua aumentó 30 litros. Calcula la fuerza de flotación del tronco. Primero vámonos con los datos. Primero tengo la densidad del agua. Si es un estanque, vamos a asimilar que es agua. No nos especifica que es agua de mar, entonces vamos a tomarlo como agua normal. ¿Okay? Y pues en litros, ¿sí? En relación a los litros, la densidad del agua es de 1 kilogramo sobre litro. ¿Okay? En los ejercicios de densidad y así que habíamos estado viendo en videos pasados, hemos tomado la densidad del agua como 1000 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Okay? Pero también lo podemos expresar en kilogramos sobre litro, y en kilogramos sobre litro la densidad del agua es de 1. El volumen del agua desplazada es de 30 litros y la gravedad 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. La fórmula que vamos a utilizar es empuje igual al volumen desplazado por la densidad del líquido por la gravedad. ¿Sí? Tengo el volumen del líquido, ¿sí? Es 30 litros. Tengo la densidad del líquido, que es el agua, sería 1 kilogramo sobre litro. Y con eso voy a proseguir para sustituir. Y si sustituyo, quedaría la siguiente forma. ¿Okay? Estos litros de aquí se van a eliminar con estos litros de acá. ¿Sí? Por eso es que no es tan importante convertirlos a metros cúbicos, porque al final de cuentas este y este se van a eliminar. Entonces me quedaría el resultado 30 por 1 por 9.81, 294.3 newtons. ¿Okay? La fuerza de empuje que hace que flote el tronco en el estanque es de 294.3 newtons. Un cuerpo que pesa 36 newtons en el aire reduce su peso a 23 newtons cuando está completamente sumergido en el agua. Calcula el volumen del cuerpo en litros. ¿Okay? Entonces, en el aire, o más bien fuera del líquido, normalmente pues el peso es de 36 newtons de este cuerpo. Y cuando lo sumergimos en agua completamente, ¿sí? No está completamente dentro del agua, su peso aparente es de 23 newtons. ¿Okay? Primero vamos con los datos. Los datos dicen que, tengo la densidad del líquido, la necesito, es de 1 kilogramos sobre litros. ¿Okay? La gravedad 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. El peso del bloque del cuerpo de 36 newtons, su peso aparente es de 23 newtons. ¿Okay? Estos son los datos que me da el problema. Entonces ahora yo voy con mis fórmulas. Primero necesito saber el volumen desplazado, ¿no? ¿Okay? Pero para eso necesito saber primero la fuerza de empuje. Y la fuerza de empuje la puedo sacar con estas dos de aquí. Tengo una fórmula que dice que el peso aparente es igual al peso del cuerpo menos el empuje, ¿no? La fuerza del empuje. Entonces, si yo despejo la E de aquí, esta E está restando, pasa para acá sumando, me quedaría E más W aparente, o peso aparente, y entonces se quita el peso aparente, está sumando, va a pasar para acá, restando. Entonces me quedaría como si lo estuviéramos intercambiando. La E, que es el empuje, va a ser igual al peso del objeto en el aire,
menos el peso dentro del agua. Y pues tengo mi formulita de el principio de Arquímedes, empuje igual al volumen desplazado del líquido por la densidad del líquido por la gravedad. Yo necesito saber el volumen del líquido desplazado. Ok, entonces, ¿cómo voy a obtener ese volumen de líquido desplazado? Voy a despejar la fórmula. La densidad y la gravedad están multiplicándolo, entonces los voy a agarrar y los voy a pasar para acá, dividiendo. Quedaría de la siguiente forma. Ahora sí, empiezo a sustituir. Primero voy a sacarle la fuerza de empuje. La fuerza de empuje es W, que sería el peso, menos el peso aparente, que son 23 newtons. Y la fuerza de empuje es de 13 newtons. ¿Okay? Esa es la fuerza de empuje de en este caso. Ahora sí, sustituyo para poder encontrar el volumen desplazado. ¿Okay? La E es el empuje que acabo de calcular, 13 newtons, sobre la densidad del líquido, que es 1 kilogramo sobre litro, por la gravedad, que es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Okay? Este kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado se van a hacer newtons y se van a eliminar con el de arriba. Y la L de acá abajo, como está abajo de una fracción que está abajo de una división, con la ley de las extremos y por extremos, esta L va a quedarse y se va a ir hacia arriba. ¿Ok? Entonces hago la operación 13 sobre 1 por 9.81 y el resultado es de 1.32 litros. Entonces el volumen desplazado de agua por el cuerpo sumergido es de 1.32 litros. ¿Sí? Y sería todo. Espero que les sirva y que hayan aprendido un poquito más. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.